Sri, Sadhguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 102. La alegría, de la realización interna. Este yoga que ha sido descrito, se llama Raja Yoga. Este yoga es conocido solo por mí, y por el señor Shiva. Krishna reveló este yoga secreto a Uddhava, y Uddhava lo entendió completamente. Tanto Krishna como Uddhava tenían la misma autorrealización. La autorrealización significa realizar que el sí mismo es Brahman. Brahman es el creador de este universo, y yo soy Brahman. Entonces, hay la realización de que yo soy el creador, el sustentador y el destructor de este universo. Ahora, Uddhava se había convertido en Krishna. Una vez que un pastor se convierte en rey, su función como pastor de vacas acaba o termina. ¿Cuál es acaso el significado de la declaración de que Uddhava se convirtió en Krishna? El significado es que el hierro se había convertido en oro. El buscador se convirtió en Brahman. Todo el poder de Brahman ahora estaba siendo retenido por él. El buscador se había convertido en Brahman. El universo entero es el mismo. Él, el buscador, se convirtió en el agua que impregna el mundo entero. Él se convirtió en la luz en el universo. Él es el viento que anima todo el universo. Él se convirtió en el espacio omnipresente, que contiene en sí mismo tantos vastos universos. Él es la consciencia de la percepción, el poder del conocimiento, la cualidad de conocer, la energía de vida misma, o Chaitanya. Él se ha convertido en todas estas descripciones mencionadas. Él es esa solitud que permanece como una existencia pacífica, después de la desaparición del mundo de los 5 elementos, del que se cansó, después de su juego interno multifacético en todo. Él tiene todo el poder de Brahman. Por lo tanto, el buscador se ha convertido en Brahman. Al mezclar juntas y unir todas las actividades del universo, solo ha estado haciendo todas las funciones del universo, y ahora él está solo, haciendo adoración o bajan, a sí mismo. Ahora, la prueba de la devoción es conocida. El beneficio de la espiritualidad es conocido, y también completamente conocidos son sus frutos. Cuando uno es verdaderamente libre, la devoción después de la liberación, es el comportamiento de tal liberado. Vivir como devoto, es vivir en unidad con Dios. Uddhava entendió este hecho. Él estaba muy contento. Su alegría o dicha, del Jiva siendo Shiva, no conocía límites. Sobrevino, o hubo, la alegría suprema, de estar unido con Brahman. Él se había convertido en Brahman, y él puso en práctica o ejerció el poder de Brahman. Él se convirtió en el Paramatman Todopoderoso. El Señor Krishna le dio el ornamento, cualidad o condición, de ser una encarnación de Dios, así como una madre adorna a su hijo, con varios ornamentos. O tal como se corona a un rey, y se le da adornos reales, así como el poder. No es que esta bendición no sea alcanzable por todos, pero depende de la fe de cada persona. Si la fe de uno es que él es Brahman, entonces uno obtendrá el poder, como siendo él el gobernante de todos, y el creador de todo el mundo. Uno recibirá el fruto o resultado, según el propio concepto. Y si uno decide que una dirección particular es el este, así será. Permanecer en esclavitud, después de alcanzar la libertad, es un concepto equivocado. El señor Krishna tenía fe completa, y sabía que él es Brahman. Él es el creador y el disfrutador de ese estado. Solo entonces pudo esgrimir ese poder, y solo entonces pudo dar el poder de la encarnación. Este Siddhi, o poder espiritual, que alcanzó Uddhava, es realmente el más misterioso estado, que no puede ser entendido por la mente, y no puede ser apreciado por el intelecto. Siendo así, que todos interpretan y aceptan el significado de este estado, de acuerdo con su concepto del mismo.
Aunque uno alcanza el conocimiento de Brahman, e incluso aunque el gurú o maestro ha dado ese conocimiento, la fractura o separación original permanece. ¿Cómo puede uno dejar acaso la separación o fractura original, en mayor medida si uno ha realizado el Brahman? Todos quieren hacer esto y lo otro, y por lo tanto, se confunden, y sufren una pérdida. En lugar de estar, en el estado y poder de Brahman, se sorprenden, con el sentido de ser un individuo limitado, un jiva. Permanece, en ese estado, en que tú estás naturalmente, o de manera natural. Cuando alcanzas el estado de Brahman, permanece en ese estado. No aceptes la sensación, de ser un jiva. Muchos, se han realizado, y muchos tienen la experiencia, pero todos experimentan, de acuerdo a su concepto. El estado de encarnación de Dios, sin embargo, no es conocido por todos. Los expertos que están bien versados en los Vedas, no lo han conocido. El Señor Krishna, dio ese conocimiento a Uddhava. Tú también debes conocerlo, y obtener beneficio de ello. Alguien ha preguntado, cuando Brahman es realizado, ¿cómo vamos a disfrutarlo? La respuesta a esa pregunta es, devoción después de la liberación, es el poder de encarnación de Dios. Todo es Brahman. Todas las acciones en este mundo, son solo Brahman. Previamente o anteriormente, había una persona, el yo, quien fue imaginado. Ahora, al escuchar las enseñanzas del Vedanta, esa persona imaginaria, se ha ido. Él era solo un producto de la imaginación, y sin embargo, él estaba siendo acosado hasta la saciedad. Ese jiva, que se hacía llamar yo, desapareció, por las instrucciones del gurú o maestro verdadero. Yo y tú, han desaparecido. Todo esto, todo, sin ninguna duda, es únicamente Brahman. Todas las acciones lo que sea que sean, son solo Brahman. Si el número 1 de 1.000.000, es eliminado, ¿qué figura queda acaso? Nada, el conteo se detiene. Solo cero permanece. ¿Cuántos debemos contar? Si uno es contado, muchos tendrán que ser contados. ¿Quién está acaso orgulloso, de eso que es nada? Eso que no es nada, es Shiva. Él puede levantarse, puede caminar, puede hacer cualquier cosa, y aún así, él es Shiva. No hay un nombre que se aplique a la realización interna. Originalmente, no tiene nombre, pero para hablar sobre la realización interna, le pusimos algún nombre. Es necesario dar cientos de miles de nombres, para expresarla esa realización interna, pero esa alegría interior, es como es, inafectada. El disfrute, el objeto de disfrute, y el que disfruta, son todos únicamente Shiva. Este, es el estado de la encarnación de Dios. ¿Comprende cómo es esto? Hay una historia de un devoto, que estaba aceptando la forma común, de práctica espiritual y rituales, yendo a un templo todos los días, y ofreciendo las ofrendas completas, a la imagen de Shiva que está en el templo, el Shiva Lingam. Luego, distribuyó esa comida sagrada, a los hombres y a los diversos animales domésticos que están cerca del templo. Luego tomó parte de ella, para distribuirla entre sus parientes, y finalmente, se llevó algo para sí mismo. De esta manera, él adoraba diariamente, y le ofrecía comida, al gran dios, Mahadeva. Shiva. Una vez, cuando fue al templo, vio a un extraño, sentado al lado del lingam de Shiva. Vestía túnicas color azafrán, tenía una larga barba, una mata de pelo en la cabeza, y tenía un bastón en la mano. Se postró ante esta persona, y dijo algunas oraciones, según su conocimiento. El devoto estaba seguro, de que la persona debía estar complacida con la alabanza, y además estaba convencido, de que la persona que estaba tan complacida con la oración, debía ser Mahadeva mismo. Por lo tanto, solicitó que esa persona aceptara las comidas ofrecidas a Dios. Esa persona estuvo de acuerdo, y tomó la comida, según el pedido del devoto.
Como el devoto tenía fe en que la persona era Shiva, no le resultó incómodo que estuviera comiendo tan cerca del lingam, y que algunas partículas de comida cayeran fuera del plato. Cuando la persona terminó de comer, le pidió al devoto que recogiera los restos. Sin pensar que la comida ya había sido probada, la recogió. La persona bendijo al devoto, diciéndole, todos sus deseos se cumplirán. Pero ahora, debe irse de aquí, sin más demora. En consecuencia, el devoto se fue a su casa, distribuyendo pequeñas cantidades de comida a otros, en su camino. Luego, esa persona en el templo, también se fue. Ahora, ¿cuál es acaso la diferencia entre este devoto y esa persona o ese Dios? El caso es que ese Dios era un ser humano, y que el devoto también era un ser humano, y que ambos eran hombres. Pero, hay una gran diferencia entre los dos. La diferencia interna es mucho más lejana que la distancia entre el cielo y el inframundo. Si lo ves normalmente, ambos son seres humanos. Sin embargo, la confianza en sí mismo en el hombre en el templo, es completa y total, mientras que la confianza en sí mismo en el devoto, es incompleta. La autoconfianza en uno, es tan completa, como en el otro es incompleta. Las raíces originales, el nacimiento, el desarrollo, y el estado de ambos, son los mismos. Sin embargo, como hay una falta de confianza en sí mismo, el devoto se identifica con su cuerpo y su piel, mientras que el hombre en el templo, está totalmente impregnado de espiritualidad, inteligencia, y la gran riqueza de la autorrealización. La identificación, o el orgullo, de ser un devoto, significa que uno toma la conciencia física, la conciencia del cuerpo. Aunque su verdadera naturaleza es la misma, hay una gran diferencia. Una es la experiencia temporal del gira mortal, y la otra es siempre la completa e indestructible alegría total. Este estado de alegría de la realización interna, es el efecto del conocimiento de sí mismo, que es posible a través de la enseñanza del Sadgurú. Aunque se logra ese estado, las personas son tímidas para decir, yo soy Dios. Hay muchos sabios, que, aunque plenamente conscientes, han permanecido en la idea de que son solo buscadores. Solo el Señor Krishna dijo, yo soy el Dios de los dioses. ¿Cuál fue acaso la diferencia real, entre esos sabios, y el Señor Krishna? El señor Rama, estaba sentado con su esposa Sita sentada en su regazo, y nadie le reprochó, o recriminó. El señor Rama, Sri Ram, también había superado el estado de un buscador, y se convirtió en un siddha, o realizado. Él llegó al estado, donde la consciencia pierde su separación, y existe la convicción de que todo el mundo está impregnado por Dios, y que todo es de la naturaleza del sí mismo. Y es por eso, que realizó todas sus acciones, de forma más natural, y más fácil. Entonces, ¿por qué esta renuncia a las acciones, karma, así como a la realización total de acciones, que no son posibles de ser alcanzadas por hombres que tienen la actitud de ser solo buscadores? La falta de alegría total, y la falta de autoconvicción completa, sobre la realidad, son la causa. No pueden decidir qué llevar, o qué rechazar, y es por eso que el orgullo de las acciones permanece. La identificación, de Sri Rama, con el karma, era de la naturaleza de Brahman, y por lo tanto se sentó con Sita en su regazo, frente a todas las personas. Otros, no son de ese calibre. Sri Rama, había ganado a la ilusión no maya. Él dijo, yo soy Dios. Todo sucede, según mi voluntad. Entonces, ¿a quién debería acaso temer? La ilusión domina, a los que tienen miedo. La ilusión fue controlada por Sri Rama. Él la había desplazado de su cabeza, a su regazo. Y se dio cuenta de que, esta ilusión no maya es mi sirviente. Todos, son mis devotos. Todos me adoran. Yo soy, el Señor de todo. No aumento, ni disminuyo. Siempre soy completo, e imperecedero. La autoconvicción debería estar allí con tanta fuerza, como esta convicción, de Sri Rama.